Muy bien, hermanos y amigos en Cristo, muy buenas noches. Tengan cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a este programa que tenemos los viernes y que tiene como título Panorama del Génesis. Como ustedes recordarán, estamos estudiando el período patriarcal, que es el último período que comprende este libro y que tiene este título precisamente porque en él se encuentra la historia de los patriarcas que le dieron origen a la nación hebrea. En las cuatro partes anteriores que hemos estudiado de este periodo, pues ya vimos con detalle la vida de Abraham y también vimos con detalle la vida de Isaac. Ahora, en esta ocasión veremos sobre la vida de Jacob. Jacob es el que sigue en esa línea descendiente de los patriarcas. Abraham engendró a Isaac e Isaac engendró a Jacob. Bueno, así como también con Abraham pasamos varias clases hablando acerca de lo que la Biblia dice acerca de este patriarca, también lo haremos con Jacob. Jacob también es uno de los patriarcas de los que más se habla en las Escrituras. Como ustedes recordarán, ya empezamos a ver algunas cosas con respecto a Jacob la semana anterior. Especialmente si usted recuerda, vimos lo que tiene que ver con su nacimiento. Vimos, por ejemplo, que la palabra Jacob o su nombre significa suplantador, según Génesis 27:36. También vimos cómo es el hijo menor de Rebeca y de Isaac. Sin embargo, también vimos cómo compró de su hermano mayor Esaú su primogenitura en Génesis 25. Y vimos también, hermanos, cómo recibió la bendición de su padre Isaac a través de ese engaño que se llevó a cabo en confabulación con su mamá Rebeca. Al final encontramos ahí en el capítulo 27 del libro de Génesis, verso 41 y 42, el enojo que trajo consigo, esto que pasó, que Jacob recibió la bendición de su padre Isaac en lugar de Esaú, y vimos cómo determinó Esaú en su pensamiento, pues matar a Jacob. Leemos en el verso 41, dice que aborreció Esaú a Jacob, dice la razón, por haber recibido la bendición de su padre, y entonces pensó él que iban a llegar los días de luto, dice, de mi padre, es decir, cuando su padre muriera, y yo voy a matar a mi hermano Jacob. Sucedió entonces que Rebeca, madre de los dos, se entera de esto, según el verso 42, y entonces envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Entonces Rebeca, al percatarse de eso, pues tenemos que le da una recomendación a Jacob según el capítulo 27, verso 43 hasta el verso 45. La recomendación de Rebeca consiste en que huya de ahí de donde ellos viven a la casa de su hermano Labán, que está en la tierra de Harán, según dice el verso 43. Y nota que le dice en el 44 y en el 45, mora con él algunos días hasta que el enojo se pase, es decir, hasta que Esaú pueda estar más tranquilo por lo que ha pasado. Y luego le dice también Rebeca, yo enviaré y te traeré de allá. Decíamos en la clase anterior que una de las cosas que vemos aquí es que esto nunca sucedió, al menos en el relato del libro del Génesis, no tenemos un momento donde Jacob haya regresado o que su madre haya mandado por él. Esto tal vez fue dicho también para animarlo a él, a que no tuviera temor de dejar la tierra donde él vivía para ir a una tierra completamente desconocida para él. Llama la atención lo que Rebeca dice, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un solo día? ¿Qué es lo que quiso decir Rebeca con eso? Tal vez había perdido a Esaú como hijo por esto que había pasado, y si Esaú llegaba a matar a Jacob, pues también lo perdería. O tal vez estaba pensando en que al matar a Esaú, o más bien en que si Esaú mataba a Jacob, Esaú en realidad tendría que huir y al final de cuentas pues también lo matarían, puesto que alguien cobraría venganza de la muerte de Jacob. O tal vez Rebeca estaba pensando en que los dos se podrían matar el uno al otro. Así que, bueno, esa fue la recomendación. También tenemos, por ejemplo, en el verso 46, algo interesante. Dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Ed.
Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Bueno, esto es muy posible, hermanos, que lo haya dicho Rebeca, porque a estas alturas Esaú ya debería de haberse casado con las hijas de los heteos, según lo que vimos en el capítulo 26, verso 34 y verso 35. Rebeca sabe que no es posible que Jacob se case con una mujer de ese tipo, porque sabe que lo va a desviar a la idolatría. La idolatría practicada en esos lugares era patente, y esto, hermanos, habla de alguna manera de la visión espiritual, de la idea de agradar a Dios que había en Rebeca, al no querer que uno de sus hijos o que otro de sus hijos, en este caso Jacob, se casara con las hijas de los heteos, como ya había pasado con el caso de su hermano Esaú. Luego, cuando vamos al capítulo 28, verso 1 al 5, tenemos ahí donde Isaac y Rebeca acuerdan enviar a Jacob a la tierra de Harán. Se le hace el encargo de con quién se debe de casar. En el verso 1 le dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, que es la misma tierra de Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces ahí se le encargó con quién debería de casarse. Y luego del verso 3 al 4, a Jacob, Isaac le recuerda la bendición de Abraham, dice: y te dé la bendición de Abraham, ¿sí? Y a tu descendencia contigo, para que herede la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Todo esto era una manera, hermanos, de estar encomendando o recomendando a Jacob para que hiciera lo correcto, que recuerde quién es y cuál propósito tiene él en la vida. Él es alguien del que desciende de Abraham, y esa tierra será para él y para sus descendientes. Isaac le recuerda esto aquí, y todo esto tiene que ver con animarlo a que él pudiera dejar su hogar en el que estaba e ir a la tierra de Padán Aram, o a la tierra conocida también como la tierra de Aram. Así que al final de cuentas, tanto Isaac como Rebeca, los dos hermanos, intervinieron en la motivación para Jacob y enviarlo a la tierra de Harán. Así que Jacob, hermanos, sale de ahí. Entonces, mientras Jacob va de camino, van a suceder algunas cosas interesantes, hermanos, que van a marcar la vida de este patriarca. En el verso 10 y hasta el verso 11 tenemos el lugar, un sueño que Jacob va a tener aquí. De hecho, va a estar desde el 10 hasta el 22 relatado ese sueño. Y primero veamos el lugar donde este sueño se dio. Es en el camino a la tierra de Harán. Dice que salió Jacob de Beérseba y fue a la tierra de Harán, y llegó hasta cierto lugar. Este cierto lugar es lo que posteriormente se va a llamar Betel. De hecho, Jacob lo va a nombrar así. Antes este lugar se llamaba Luz, y dice que llegó a este lugar, durmió allí porque ya el sol se había puesto, tomó algunas piedras de aquel paraje, las puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Y entonces dice del 12 al 15 que vino un sueño a Jacob, y en ese sueño él vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo estaba tocando el cielo. También dice que en ese sueño vio a ángeles de Dios que subían y bajaban por aquella escalera. Dice también que Jehová estaba en lo alto de esa escalera, en el cielo, y Jehová le habla en el sueño. Y dentro de las cosas que Dios, hermanos, le dice en ese sueño, bueno, primero le dijo quién era. Dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Es el Dios omnipotente al que su familia ha adorado y a quien su familia ha guiado, el que le está hablando aquí. Luego le habla también de la promesa de la tierra, es decir, se le recuerda la promesa que se había hecho antes a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. La promesa también de su descendencia, que sería como el polvo de la tierra. También, hermanos, se le habla acerca de que todas las familias serían bendecidas a través de él.
también le prometió protección y le prometió que regresaría. Eso es todo lo que realmente está contenido allí. Por ejemplo, en el verso 14 le dice que su descendencia será como el polvo de la tierra. También le dice que todas las familias de la tierra serán benditas en él, en sus descendientes. Dice, yo estoy contigo, te guardaré, no te dejaré. Dice también en el verso 15. En el 16 dice que se despertó entonces Jacob de ese sueño, ¿sí? Ahora, ¿qué propósito tenía ese sueño? Bueno, por un lado, confirmar la promesa que se había hecho a Abraham. Pero algo importante aquí, hermanos, es que a través de este sueño se le va a fortalecer a Jacob, porque Jacob está solo en este momento. Está lleno de incertidumbre, no sabe lo que hay por delante, nunca ha estado en esa tierra y va a ir a esa tierra. Así que necesita algo que lo aliente a él a seguir adelante y darse cuenta que no está solo, sino que Dios está con él. Y es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de sus padres, el que le está apareciendo aquí para asegurarle que lo va a proteger, que lo va a cuidar, especialmente para confirmarle la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Así que, especialmente, todo esto tenía que ver con hacerle saber que todo esto viene de Dios y que lo que ha pasado es el plan de Dios y especialmente que Dios está con él. Es posible que Jacob tuviera algún tipo de remordimiento o en sus pensamientos hubiera sentimientos encontrados acerca de lo que acababa de pasar con su familia, especialmente con Esaú, el asunto de la primogenitura y de haber recibido la bendición de parte de su padre. Pero esto le ayuda a Jacob a saber que todo esto, pues en realidad es parte del plan de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jacob al despertar del sueño? ¿Sí? Antes de entrar a esto, también me gustaría recordar que allá en Juan capítulo 1, verso 51, Jesús citó este evento, o al parecer citó este evento en el relato que hace Juan acerca de Jesús. Y la idea de allá, de Juan 1:51, era indicar que la relación de Dios con el hombre se estaba abriendo en ese momento. ¿Sí? Esta relación obviamente se da a través de Cristo. Cristo en realidad es esa escalera a través de la cual Dios llega al hombre y el hombre puede llegar a Dios. Cristo, hermanos, nos ha revelado lo que es completamente Dios, lo que es completamente Dios, es decir, Él es el verbo de Dios, ¿sí? Él le ha dado a conocer a todo lo que es Dios, que nosotros necesitamos saber. Y también nosotros, hermanos, podemos llegar a Dios a través de Cristo, siendo Él nuestro único mediador. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, Efesios capítulo 1, verso 10. Entonces, acá en el caso de Jacob, si nos preguntamos por qué esa escalera, por qué ángeles subiendo y bajando, por qué allá arriba está Dios, por qué Dios habla con él. Será una manera, hermanos, de hacerle saber a Jacob lo que acabamos de decir ahorita, que él tiene una buena relación con Dios, que Dios va a estar con él, que esos ángeles en algún momento dado pueden estar representando la ayuda divina que Jacob va a tener en este tiempo en el que él no estará en su tierra ni con sus padres. Ahora, ¿cuál fue la reacción, hermanos, de Jacob al despertar del sueño? Lo tenemos del verso 16 hasta el verso 22. En primer lugar, Jacob, hermanos, dijo, ciertamente Jehová está aquí en este lugar y yo no lo sabía. Eso es lo que Jacob expresó. Nota ahí el verso 16. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, nota. Casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto en la cabecera, alzó una señal, derramó aceite encima de ella, una forma de adoración, y entonces llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz, dice, era su nombre primero. E hizo Jacob un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan de comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto de señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jacob con todo esto?
¿Qué quiso decir cuando dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía? ¿Ok? Bueno, fíjate aquí algunas cosas que podemos ver en cada uno de estos detalles. En primer lugar, hermanos, no se refiere a que Dios estaba allí y solamente allí, ¿sí? Dios es omnipresente, Dios puede estar en cualquier lugar. La idea que quiso dar Jacobo aquí es que por la fuerte impresión que tuvo a través de este sueño, ¿sí? Entonces le pareció que la presencia gloriosa de Dios estaba allí. Ahora, en realidad, hermanos, no se refiere a que ese lugar especial allí habitaba Dios, sino que al haber visto Jacob la presencia de Dios ahí, la gloriosa presencia de Dios allí, entonces dijo, este es un lugar donde está Dios, y yo no lo sabía, ¿sí? Así que entonces tuvo temor. Aquí, hermanos, se trata de temor reverente, como en Éxodo capítulo 33, verso 20. Y dijo, cuán terrible es este lugar. La palabra terrible es traducción de una palabra hebrea que es yaré y significa reverenciar o asombrar. Lo que estaba aquí expresando Jacob es cuán asombroso era ese lugar donde él estaba por la presencia de Dios que se había manifestado. ¿Sí? Cuán asombroso este lugar. Ahora, otra vez, no es el lugar en sí, sino que el lugar se volvió asombroso por la presencia de Dios, por la gloria de Dios que pudo ver Jacob en el sueño. Luego dijo, es casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios da a entender ese lugar donde mora Dios. Y puerta del cielo se refiere Jacob está diciendo esto en relación a que los cielos fueron abiertos para que él pudiera contemplar la gloria de Dios, para tener también la oportunidad de llegar a Dios y que Dios también llegara a él para cuidarle y protegerle. Así que entonces puso aquella piedra que usó como cabecera, como una señal. No es un ídolo el que está poniendo aquí Jacob, sino una señal, ¿sí? Es como un memorial, hermano, que se va a hacer aquí. Un memorial de lo que sucedió, del sueño que tuvo Jacob allí donde Dios se le manifestó. Esto es parecido a lo que sucedió allá en Josué capítulo 4 y verso 3, cuando después de que cruzan el río Jordán se ponen también unas piedras como símbolo de lo que Dios había hecho allí. Y entonces Dios, hermanos, Jacob va a llamar a este lugar Betel. Y la palabra Betel significa casa de Dios. Luz, dice, se llamaba antes. Y esto es solamente como una información editorial que está poniendo aquí el escritor sagrado Moisés en este momento. Y entonces sucede que hace un voto. Dice que hizo voto a Dios. Un voto es una promesa, la que realmente Jacob hizo aquí. Dice, si fuere Dios conmigo, si me guardare en este viaje, si me diere pan para comer, si me diere vestido que vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Sí? Ahora, ¿estaba aquí realmente Jacob condicionando a Dios? No ese es el sentido en la traducción. No ese es el sentido de lo que Jacob quiere decir aquí. Lo que Jacob quiere realmente decir aquí, hermanos, no tiene nada que ver con condicionar a Dios. Es decir, Jacob no está diciendo, bueno, si tú vas conmigo, si me guardas, si me proteges, si me das lo que yo necesito, entonces es que tú vas a ser mi Dios y yo voy a adorarte a ti. No, Dios ya era el Dios de Jacob en este momento. ¿Sí? Jacob ya había tenido esta experiencia con Dios y Dios ya estaba siendo su Dios, y esto lo vemos en el mismo hecho de que después de que puso esa piedra, derramó aceite en ella como una señal de devoción o de adoración a Dios. ¿Qué es entonces lo que Jacob estaba queriendo decir aquí? ¿Sí? Lo que realmente, lo que quería decir Jacob aquí, hermanos, es que él tiene la seguridad. La palabra sí no es condicional. Lo que está diciendo Jacob es, Dios va a ir conmigo, Dios me va a guardar en este viaje, Dios me va a dar pan para comer, Dios me va a dar vestido para vestir, así que yo volveré en paz a casa de mi padre y Jehová es mi Dios. Jehová será mi Dios, dice. Es en el sentido de que Jehová será el que hará todo esto conmigo. La idea aquí no es ni condicionar a Dios,
ni tampoco mostrar duda acerca de si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Puesto que Dios lo ha prometido, Jacob tiene la seguridad de que Dios va a hacer esto todo que él quiere que Dios haga con su vida, ¿sí? Así que él sabe que es Dios el que le va a hacer volver a ese lugar. Dios ya era su Dios. Él le servía, ahora él le servirá más fielmente, porque Dios hará todo esto con él. Así que entonces, aquí prometió un diezmo. Este lugar se va a convertir en un lugar para adorar a Dios, ¿sí? Esta forma, este asunto del diezmo aquí, una forma de adorar voluntaria, una forma de agradecer a Dios. Y hermanos, lo usaban aquí también, es probable, para que con eso se llevara a cabo, con ese diezmo que se apartaba, llevar a cabo la adoración y lo que se necesitaría para esa adoración que se iba a presentar a Jehová. Así que todo esto, hermanos, tiene que ver con lo que Jacob va a hacer posteriormente cuando regrese. Bueno, Jacob va a venir a este lugar a adorar a Dios. Este asunto de guardar los diezmos y todo eso, pues era una costumbre también entre la gente que adoraba inclusive a los dioses paganos y a través de eso pues ofrecerlo a sus dioses. Ahora, veamos un suceso más en la vida de Jacob. Okay, vayamos ahora a ver aquí que Jacob va a entrar a la tierra de Canaán y estará allí por un largo tiempo, hermanos. Veamos lo que pasó aquí en la tierra de Harán. Obviamente no tendremos oportunidad hoy de ver todo lo que pasó en la tierra de Harán, pero trataremos de avanzar lo más que podamos. Primero tenemos ahí en el capítulo 29, versos 1 hasta el verso 12 aproximadamente, el encuentro que Jacob va a tener con Raquel cuando llegue a la tierra de allá de Harán. Dice el capítulo 29, ¿sí? Que Jacob siguió su camino, fue a la tierra de los orientales. Esta tierra de los orientales tenemos que entenderla como la tierra de Harán. Es al norte de Mesopotamia y así era conocido también. Esta tierra está al este de la tierra de Canaán, Transjordania, Siria, Arabia, etc. Y, hermanos, aquí se refiere a Harán, al norte y al este de Canaán. Es ahí donde se va a ubicar esta tierra de los orientales, como dice aquí. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Se juntaban allí todos los rebaños, revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a ese lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde soy? Y ellos respondieron: de Harán somos. Esto debió de haber llamado la atención de Jacob, porque, bueno, él iba a la tierra de Harán. Así que él les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y aquí ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Este es el primer encuentro que va a tener entonces Jacob con Rebeca. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abreven las ovejas y vayan ya paciéntenlas. Jacob sabe más o menos lo que se tiene que hacer, y este no es tiempo para estar aquí. Entonces ellos responden y dicen: no podemos hasta que se junten todos los rebaños. Remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su mamá. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y también Jacob le dijo a Raquel que era el hermano de su padre, que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Hasta ahí está el verso 12. Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermano, en todo esto que hemos leído? Bueno, tenemos ese encuentro. Fue a la tierra de los orientales, como ya vimos, y llega hasta donde está este pozo de agua. Preguntó de dónde eran los pastores. Le dijeron: pues son de la tierra de Harán. También Jacob preguntó si conocían a Labán. Ellos le dijeron que sí. Y
Preguntó también cuál era el estado de salud de Labán. Todas estas preguntas, hermanos, tenían primero el objetivo para Jacob de saber si estaba en el lugar correcto, pero también, hermanos, demuestran el interés familiar que Jacob tiene por su propia familia. Pregunta, hermanos, cómo está Labán, ¿sí? Así que al llegar a este pozo de agua, entonces Jacob y Raquel se van a encontrar. Raquel venía con el rebaño, ¿sí? Acuérdense que Raquel era la pastora, según lo que leímos aquí. Estos pozos de agua, hermanos, normalmente eran hechos por el hombre para almacenar agua y para dar de beber a los ganados, especialmente en algunas tierras áridas, y aprovechar el agua de la lluvia y almacenarla. Esos pozos generalmente se tapaban para evitar de que alguien pudiera robar el agua o hacer mal uso de ella. Así que generalmente se tapaban con piedras muy grandes, de tal manera que se necesitaran varios hombres para moverlo, ¿sí? Así que el pozo está tapado, así que los pastores tenían que esperar a que se juntasen todos los rebaños para que de una sola vez se destapara y una sola vez se cerrara y antes pues, se le diera de beber a las ovejas. Pero Jacob, hermanos, cuestiona por qué no llevan las ovejas a apacentar, se le explica por qué. Cuando Raquel viene con el rebaño, Jacob remueve la piedra para que abreve el rebaño de Raquel. Y algo bien interesante es que dice que Jacob besó a Raquel. ¿Qué significa esto? Pues no era otra cosa más que una forma de saludo oriental, hermano. Jacob lloró. Ahora, ¿por qué lloró? Bueno, esta es la emoción y la alegría, hermanos, de estar con la familia, ¿sí? De su padre. Pero también llora, hermanos, porque ve que Dios está prosperando el camino que él lleva. ¿Sí? Tal vez fue una forma también de mostrar agradecimiento a Dios por lo que estaba él experimentando allí. Dios está prosperando su viaje, está contestando su oración. Así que ahora Jacob y Labán se van a encontrar finalmente, hermanos. En el verso 13 y 14 tenemos esto. Dice que Labán lo recibió, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, ¿sí? Entonces, esto nos habla de la hospitalidad que Labán le mostró a Jacob. Fue admitido como parte de la familia y estuvo allí prácticamente un mes con ellos, según narra el verso 14 y el verso 13 y el verso 14. Ahora, del verso 15 hasta el verso 30, tenemos a Jacob trabajando para tener sus esposas. Aunque al principio sabemos que no era el plan de Jacob tener dos esposas, sino casarse con Raquel, pues al final de cuentas vamos a ver que aquí es donde va, en todo este tiempo, va a tener dos esposas. ¿Ok? Fíjate cómo, primero leemos en el verso 15, que entonces Labán le dijo a Jacob, por ser mi hermano, me vas a servir de balde, dime cuál va a ser tu sueldo. Labán tenía dos hijas, y el nombre de una de ellas era Lea, y el nombre de la menor era Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, dice, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Veamos primero esta parte de aquí. Labán negocia con Jacob un salario. Labán le dice, tú estás aquí, ¿sí? Yo no quiero que me sirvas de balde, yo quiero pagarte. Así que Jacob, hermano, se había enamorado de Raquel. Así que le va a decir a Labán que va conforme a la costumbre de aquel tiempo, que iba a trabajar 7 años para que le diera por esposa a Raquel. En otras palabras, esa era la dote que Jacob iba a pagar para que se le diera por esposa a Raquel. Entonces, del 16 ya hasta el 20 tenemos esto. Pero llama la atención que dice aquí, hermanos, que Labán tenía dos hijas. La mayor era Lea. Y fíjate lo interesante aquí. La palabra Lea significa vaca salvaje. Y dice que era de ojos delicados. La palabra delicados puede ser traducidos también como tiernos o dulces. ¿Sí?
Pero llama la atención que su nombre signifique eso, vaca salvaje. Pero tiene una razón por la cual significa eso. La razón es la fuerza, la fortaleza de carácter, la determinación, la energía, la firmeza que como persona tenía esta mujer. Y Raquel es la hija menor, y la palabra Raquel significa cordera, ¿sí? Además dice que era de lindo semblante y de hermoso parecer, era una mujer tierna, una mujer dulce. Hay aparentemente aquí un contraste entre la personalidad de uno y la personalidad de la otra. Lea, su belleza física de Lea solamente estaba en sus ojos, tenía ojos tiernos, ojos dulces, ¿sí? Y en cambio Raquel era todo bella, ¿sí? Así que sus nombres significan realmente esto. Lea significa fortaleza y habla de su carácter, su determinación, como decíamos. Y por otro lado, Raquel, su significado tiene que ver con la delicadeza, tiene que ver con la belleza física, más que con una fortaleza de carácter. Ahora, Jacob se enamora de Raquel. Verso 18 nos dice allí que Jacob amó a Raquel y entonces le propone a su padre Labán que trabaje por ella 7 años. Y finalmente Jacob trabajó por ella 7 años y dice que le parecieron pocos y vuelve a repetir la razón, la amaba. Cuando los jóvenes se enamoran, hermanos, están dispuestos a hacer cualquier cosa para, pues, tener lo que ellos quieren, ¿verdad? Y en este caso, Jacob estuvo dispuesto a hacer lo que era necesario para que él pudiera casarse con Raquel. Sin embargo, tú y yo tal vez conocemos el resultado de esta historia, ¿verdad? Tenemos nosotros del verso 21 al verso 30 que Jacob va a ser engañado por primera vez por Labán. Y nota cómo lo decimos, Labán engaña a Jacob por primera vez. Y esta va a ser la primera de varias ocasiones, hermanos, por no decir muchas, en que Labán va a estar engañando a Jacob durante sus 20 años que estuvo allá. ¿Sí? Fíjate lo que encontramos aquí. Jacob pide a Labán que le entregue a su mujer en el verso 21, puesto que se ha cumplido el tiempo, dice, para unirme a ella. Entonces dice que el verso 22, que Labán preparó el banquete. Dice, juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. ¿Sí? Y luego dice en el verso 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo a él y se llegó a ella y dio Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la mayor antes que a la menor, antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Bueno, fíjate aquí lo que tenemos. Entonces hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Hay varias cosas interesantes aquí. Labán entonces engañó a Jacob entregándole a Lea, según lo que leemos en el verso 23 y 24. Jacob finalmente también descubrió el engaño, según dice el versículo 25. Pero hay varias cosas que quiero que veas aquí. Labán preparó un banquete. Y las bodas en aquel tiempo, hermanos, eso también lo encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 14, verso 10 al 13. Las bodas generalmente duraban 7 días, una semana. También lo vamos a ver aquí, especialmente en el verso 27, cuando dice, cumple la semana de esta. Esa semana se refería al banquete, al mismo tiempo que tenía que ver con el tiempo donde el esposo y la esposa disfrutaban de estar juntos por primera vez. ¿Sí? Nota aquí que también Jacob le pide a Labán que le entregue a su hija Raquel. Es decir, que ya había un compromiso, pero no el matrimonio consumado. Sin embargo, Jacob ya consideraba a Raquel su mujer.
porque ya estaba ese compromiso. Ahora, los varones de aquel lugar, hermanos, que se mencionan aquí, debió de haber sido la familia, los amigos que estarían presentes ahí en el banquete cuando la boda se celebraba. Labán, hermanos, entonces, hace aquí el engaño. Entrega a Lea a Jacob. Ahora, una pregunta que surge es, ¿cómo pudo ser esto? Bueno, es que lo vemos con nuestros ojos de nuestro tiempo. Pero si hubiéramos vivido en aquel tiempo, hermanos, en realidad también hubiéramos caído en el mismo engaño. Por algunas razones. Por ejemplo, el tipo de vestimenta nupcial que se usaba. El velo era parte importantísimo en esa vestimenta nupcial, al igual que la ropa, que generalmente consistía de túnicas que cubrían todo el cuerpo, y el velo pues obviamente cubría el rostro, de tal manera que sería difícil poder saber quién era realmente la persona con la que que se le estaba entregando por mujer a Jacob, ¿sí? ¿Has estado alguna vez en algunas dinámicas que a veces se hacen en las reuniones de matrimonios, donde se les cubre algo del rostro a tu esposa y a todas las mujeres que están ahí, y luego de repente te dicen, a ver, ve con tu esposa, y pues dudas, ¿verdad? Tienes que buscar algo con la que la puedas identificar. Recuerdo que alguna vez me pasó eso y traté de acordarme qué tipo de zapatos traía mi esposa, y así fue como la identifiqué. Si no hubiera sido así, tal vez hubiera sido muy difícil, porque estaban cubiertas, hermanos, prácticamente en toda su dorso, y era imposible, inclusive la cabeza también con un tipo chal que se ponían encima, ¿no? Entonces, también tenemos que considerar el tiempo en el que se vivía, donde las personas no tenían mucho acercamiento antes de que llegaran a ser esposo y esposa. Considera también la oscuridad de la noche, ¿sí? Que debió de haber sido difícil si esto sucedió en la noche, como dice aquí. Considera también la posibilidad de que hubieran bebido y que también hubieran estado en este problema, ¿sí? Sin embargo, aquí lo más interesante, hermanos, es que empezamos a notar el tipo de persona que era este hombre Labán. Ya desde aquel tiempo, cuando el siervo de Abraham vino a buscar esposa para Isaac, se nota esto porque cuando ve que el siervo de Abraham trae alhajas, trae brazaletes que le han sido puestos a Rebeca, él se emociona, y más cuando recibe toda la dote que el siervo de Abraham tenía. Ahora acá lo vemos nuevamente con ese espíritu de codicia, ese afán de sacar provecho. Él estaba viendo cómo Jacob estaba haciendo prosperar su hacienda, y entonces, hermanos, engañó aquí a Jacob de esta manera. Pero aquí también hay una ironía de por medio. Fíjese, hermano. Jacob había suplantado a Esaú. Ahora él es víctima también de eso, ¿sí? Lea está suplantando a Raquel, la que él desea que sea su esposa. Conforme a la costumbre de aquellos tiempos, también Labán le dio a Silpa, una sierva, a Lea, para que le ayudara y estuviera con ella. Esta también era una costumbre. Jacob finalmente descubre el engaño a la mañana siguiente, y Labán da una explicación a Jacob del por qué pasó esto. Y dice, no se hace aquí entre nosotros de que se dé primero a la menor y luego a la mayor. ¿Ok? Así que, sin embargo, Labán le ofrece esto: sírveme otros 7 años por Raquel, cumple la semana de cumple con esta boda en la que estás, y luego te voy a dar a Raquel y me vas a servir los otros 7 años más. Bueno, en esta explicación y en esta respuesta de Labán podemos ver sus malas intenciones. ¿Ok? Jacob está aquí solo, está sin familia, no tiene quien le defienda, solamente Dios está con él, ¿sí? Pero en este asunto, hermanos, familiarmente hablando, no hay quien pueda interceder por él. Así que Jacob cumple su palabra, ¿sí? Cumplió la semana con Lea, terminó el banquete, terminó la semana nupcial, y entonces toma a Raquel también por su esposa, y también recibe Raquel como dote a Bila, su sierva. Pero se aclara la cosa aquí: Jacob amó a Raquel más que a Lea, y sirvió
otros 7 años más. Bueno, eso es lo que encontramos aquí, hermanos. Labán dio una explicación y sirvió otros 7 años más Jacob para que Raquel le fuera dada. Ahora, a veces nos confundimos un poquito aquí y pensamos que hasta que pasaron los siguientes 7 años fue cuando Jacob finalmente pudo estar con Raquel o tomar a Raquel por mujer. Y la verdad es que no es así. ¿Sí? Él se casó con Lea y luego a la semana siguiente se casó con Raquel. Así que aquí, hermanos, Jacob pues tiene estas dos esposas y como eran sus esposas, Jacob debería de cumplir su deber conyugal con las dos. Así que Jacob, al recibir a Raquel también por mujer, pues igual, hermanos, iba a estar con ella. Y lógico, empezaron, hermanos, a venir los hijos aquí en esta relación de Jacob con su esposa, primeramente con Lea, y después, bueno, vendrán los hijos también de las siervas por las circunstancias que seguramente usted ya conoce y que aquí vamos a tratar de ver. ¿Cuáles son los hijos de Jacob, hermanos, aquí? Bueno, a partir de aquí empezaremos a ver cómo se va a formar la familia de Jacob. Vamos a ver cuáles son los hijos que tuvo con Lea, los hijos que tuvo con Silpa, los hijos que va a tener con Bila y finalmente los hijos que tendrá con Raquel. Y de cada uno de ellos, pues tendremos los 12 hijos de Jacob, de los cuales va a descender toda la nación de Israel. Quiero terminar esta parte por ahora, invitándole para que la próxima semana continuemos con estos sucesos de la vida de Jacob, especialmente aquí en la tierra de Harán. Pero quiero que vea principalmente aquí cómo los planes de Dios se van a ir dando paulatinamente. Algo interesante es que cuando Jacob llegó a la tierra de Harán y empieza a estar en la casa de Labán, Jacob, hermanos, se presenta como una persona honrada, como una persona transparente, como una persona honesta, como una persona trabajadora, no quiere comer el pan de balde. Él está trabajando sin recibir ninguna ayuda. Es el mismo Labán el que le dice a Jacob, no me puedes servir de balde, dime cuál es tu salario y yo te lo daré. Así que desde que Jacob llegó a trabajar, ¿sí? Se mostró como una persona responsable. La otra cosa que vemos aquí es que si Labán, conociendo su carácter, que se está empezando a mostrar aquí, conociendo su carácter de ser una persona que trataba de sacar provecho de los demás, si Labán estaba ofreciéndole un salario a Jacob, es probable, hermanos, que haya sido porque, hermanos, en solamente ese mes que Jacob había estado allí, Labán había visto, hermanos, cómo todo lo que Jacob hacía estaba de alguna manera prosperando. Entonces, hermanos, es que le ofrece esto aquí a Jacob. Entonces, bueno, una cosa que tenemos que aprender aquí es que Dios, hermanos, en su camino de Jacob a la tierra de Harán, apareció a Jacob y le prometió cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, vestirlo, etc. Y Dios lo está cumpliendo aquí. Jacob, es cierto, está solo, pero a este momento ya no está tan solo. Ya tiene una esposa, tiene un trabajo, tiene hasta 2 esposas y ahora empezará a formar una familia. Y es que cuando Dios promete algo, Dios lo va a cumplir siempre y cuando, hermanos, nosotros nos mantengamos fieles a Él. Jacob se muestra aquí como un hombre que está siendo fiel a Dios y entonces Dios le está a él también bendiciendo en gran manera. Ahora vamos a dejarle hasta aquí. La próxima semana continuaremos con los hijos de Jacob y con lo que pasó con el resto de su vida cuando estuvo allí en la tierra de Harán. Gracias por su atención. Recuerde que estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que usted pueda tener acerca de este tema que hemos visto en este día. Dios les bendiga.